En esta oportunidad trataremos de explicar el procedimiento para realizar los diferentes ensayos a las unidades de albañilería. Se sabe que la clasificación de las unidades para fines estructurales tendrá las características indicadas en la norma técnica de edificaciones E070. Las pruebas del muestreo deberán ser efectuadas al pie de la obra y por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectuarán las pruebas de variación dimensional y de alabeo. 5 de estas unidades deben ensayarse a compresión y las otras 5 a absorción. Bien, iniciemos con el ensayo sobre variabilidad dimensional. Este ensayo pues consiste en limpiar la unidad antes de la prueba con una escobilla, eliminando las partículas sueltas, luego medir con vernier o pie de rey calibrada al milímetro y obtendremos medidas de largo, ancho y altura a la mitad de la arista que limitan cada cara. Se realiza 4 mediciones por cada una de las dimensiones, finalmente el promedio de cada uno. Veamos, tenemos por aquí la norma que rige a este ensayo, el nombre de la ladrillera que es de donde provienen nuestros ladrillos, la clase de ladrillo, sabemos que la norma E070 de albañilería pues clasifica a los ladrillos en 5 tipos. En este caso vamos a indicar que nuestros ladrillos que estamos ensayando corresponden al ladrillo tipo 1. Esto se puede indicar antes o después del ensayo. En muchas ocasiones pues ensayamos a los ladrillos y en base a lo que obtenemos podemos indicar para qué tipo de ladrillo nos va a servir lo que estamos ensayando. En este caso estamos indicando que nuestros ladrillos pues corresponderán a un ladrillo tipo 1. La denominación, si estamos trabajando pues con un ladrillo artesanal o un ladrillo industrial como King con 18 huecos, entre otros. La ubicación y la fecha del ensayo. Bien, entonces la variabilidad dimensional es un valor que se obtiene en porcentaje y se determina mediante la siguiente fórmula, restando la medida especificada por el fabricante menos la medida promedio entre la medida especificada por el fabricante y a todo lo multiplicamos por 100 para obtener ese valor en porcentaje. Todas las medidas deben estar en milímetros. Tenemos por aquí nuestras 10 muestras o nuestros 10 ladrillos, que es lo que indica la norma, y para cada uno de los ladrillos pues tomamos 4 medidas en su largo, 4 medidas en su ancho y 4 medidas en su altura. Y luego obtenemos para cada uno de los ladrillos una longitud promedio, un ancho promedio y una altura promedio. Finalmente obtenemos para los 10 ladrillos ensayados una medida promedio para su largo, una medida promedio para su ancho y una medida promedio para su altura. Seguidamente lo que tenemos que registrar es la medida especificada por el fabricante. En este caso tenemos, por ejemplo, para este ladrillo artesanal que estamos ensayando, un largo de 220 milímetros, un ancho de 130 milímetros y una altura de 85 milímetros. Seguidamente obtenemos la desviación estándar, haciendo uso pues de la función de Excel para cada una de sus dimensiones y finalmente ya podemos pues obtener la variabilidad dimensional aplicando la fórmula. Entonces tenemos la resta de 220 milímetros menos la medida promedio de 213.77 milímetros entre la medida especificada por el fabricante y todo por 100 para obtenerlo en porcentaje. En este caso, para el largo del ladrillo obtenemos una variabilidad dimensional de 2.83%. De la misma manera, aplicamos la fórmula para el ancho y obtenemos una variabilidad dimensional de 4.58% y de la misma manera para la altura del ladrillo. En este caso obtenemos una variabilidad dimensional de 7.69%. Seguidamente, como hemos indicado, la clase de ladrillo, un ladrillo tipo 1, pues la tabla 1 de la norma E070 de albañilería nos da los valores máximos para cada tipo de ladrillo. Por ejemplo, para el ladrillo tipo 1, cuando la dimensión del ladrillo es hasta los 100 milímetros, nos permite una variabilidad dimensional de más o menos 8 milímetros. Hasta 150 milímetros
milímetros nos permite más o menos 6 y más de 150 milímetros nos permite más o menos 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, como medida promedio para el largo de este ladrillo tenemos pues un valor mayor que 150 milímetros sería en este caso. Entonces, para el ladrillo tipo 1 le corresponde pues un porcentaje máximo de más menos 4%. Hemos obtenido 2.83%, por lo tanto es correcto. Para el caso del ancho tenemos pues como medida promedio un valor que sería hasta 150 milímetros. Es 124, ¿no? Entonces es menor a 150. Para ladrillo tipo 1 le corresponde pues un porcentaje máximo de variabilidad dimensional de más o menos 6%. Hemos obtenido 4.58%, por lo tanto es correcto. Y para el caso de la altura, pues tenemos una medida promedio que es menor a 100 milímetros, que estaría en esta primera columna hasta 100 milímetros. Y para ladrillo tipo 1 tenemos un porcentaje máximo de variabilidad dimensional de más o menos 8%. Hemos obtenido 7.69%. Por lo tanto, también cumple. ¿Qué pasa si este ladrillo que estamos ensayando pues correspondería para un ladrillo tipo 2? Y vemos que en su longitud cumplimos, en su ancho también cumplimos, pero en su altura ya no cumplimos. Si seleccionamos un ladrillo suponiendo tipo 5, vemos que ninguna de las dimensiones nos cumple para este tipo de ladrillo. Bien, de esa manera entonces se realiza este ensayo sobre variabilidad dimensional. Nos quedamos con un ladrillo tipo 1 entonces, que es lo que cumple. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a alabeo. Se sabe que el mayor alabeo, ya sea concavidad o convexidad del ladrillo, conduce a un mayor espesor de la junta. Esta prueba se realiza pues colocando la superficie de asiento de la unidad sobre una mesa plana para luego introducir una cuña metálica graduada al milímetro en la zona más alabeada. También debe colocarse una regla metálica que conecte los extremos diagonales opuestos de la unidad para introducir la cuña. El resultado se expresa en milímetros. Veamos. Tenemos la norma que rige a este ensayo, el nombre de la ladrillera. Estamos trabajando con un ladrillo tipo 1. La denominación es artesanal, la ubicación y la fecha del ensayo. Para este ensayo también necesitamos 10 muestras o 10 ladrillos en los cuales vamos a medir el alabeo tanto en la cara superior como en la cara inferior. En ambos vamos a encontrar ya sea convexidad o concavidad. Por ejemplo, para el ladrillo número 1 tenemos convexidad, es decir, vamos a tener dos medidas tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del ladrillo. Estas medidas se obtiene al introducir una cuña milimétrica en las zonas alabeadas del ladrillo. Para el ladrillo número 1 entonces tenemos convexidad en el lado izquierdo de 1.10 milímetros y en el lado derecho de 0.90 milímetros para la cara superior. Y en la cara inferior tenemos concavidad, es decir, una sola medida en el centro, tal como se observa en la figura, de 0.40 milímetros. De igual manera, para el ladrillo número 2 tenemos también convexidad en la cara superior y concavidad en la cara inferior. Para el ladrillo número 3 tenemos en la cara superior concavidad y en la cara inferior también tenemos concavidad, es decir, una sola medida milimétrica. Para el ladrillo número 4 tenemos en la cara superior concavidad y en la cara inferior convexidad. Y así, de esa manera, vamos midiendo las zonas alabeadas en cada uno de los ladrillos. Vamos a encontrar en algunos ladrillos en una cara convexidad y en otra cara concavidad. O también podemos encontrar concavidad en ambas caras, o también podemos encontrar pues convexidad en ambas caras. O podemos encontrar que alguna de las caras o ambas caras del ladrillo no presente ninguna zona alabeada, es decir, un ladrillo con sus caras totalmente planas. Sería lo ideal. Finalmente, obtenemos el promedio para cada una de las medidas en convexidad y concavidad para cada una de las caras.
Finalmente, teniendo en cuenta la tabla número 1 de la norma E070 de albañilería, tenemos pues valores máximos en milímetros que nos permite la norma para cada tipo de ladrillo. En este caso estamos trabajando con un ladrillo tipo 1 y nos dice que el alabeo máximo en milímetros debe ser de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Vemos que los promedios de nuestros alabeos pues no superan los 10 milímetros. Entonces todos cumplen satisfactoriamente este ensayo. Incluso si estuviésemos trabajando con un ladrillo tipo 5, también todos cumplirían, ya que su alabeo máximo según la norma es de 2 milímetros. Y en nuestro caso, ninguno pues supera esa medida. Nos quedamos entonces con el ladrillo tipo 1 con el cual estamos trabajando. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. La resistencia a la compresión de la albañilería, F'B, es su propiedad más importante. En términos generales, define no solo el nivel de su calidad estructural, sino también el nivel de su resistencia a la intemperie o a cualquier otra causa de deterioro. Veamos. Tenemos la norma que rige a este ensayo, el nombre de la ladrillera, estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, la denominación es artesanal para este caso, la ubicación y la fecha de ensayo. La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería se obtiene mediante la siguiente fórmula, dividiendo la carga máxima de rotura en kilogramos entre el área bruta de la unidad de albañilería en centímetros cuadrados, para obtener pues la resistencia a la compresión en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y finalmente, la resistencia característica de las unidades de albañilería, F'B, se calcula pues restando al promedio de la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, Fb, menos la desviación estándar. Para este caso necesitamos ensayar 5 especímenes o 5 muestras. Para cada uno de los ladrillos pues obtenemos su largo y su ancho, que son las medidas que nos van a permitir determinar el área bruta o el área en donde se va a aplicar la carga. Por ejemplo, para el ladrillo número 1 tenemos un largo de 212.57 milímetros, un ancho de 124.35 milímetros. Luego lo sometemos a cada unidad de albañilería o a cada ladrillo a la máquina de ensayo a compresión, la prensa hidráulica. Y obtenemos, por ejemplo, para este primer ladrillo, una carga máxima de rotura de 19.308.60 kilogramos. Este es el valor máximo que soporta este ladrillo, ¿no? Por ejemplo, el ladrillo 2 soporta un poco más, 23.154 kilogramos. Seguidamente, obtenemos el área bruta, multiplicando pues el largo por el ancho del ladrillo. Y lo dividimos en este caso entre 100 para obtenerlo en centímetros cuadrados. Y finalmente, dividimos pues la carga máxima de rotura entre el área bruta para obtener la resistencia a la compresión. Para el primer ladrillo, por ejemplo, obtenemos una resistencia de 73.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y así para cada uno de nuestros 5 ladrillos que estamos ensayando. Finalmente, obtenemos el promedio, en este caso un valor de 79.40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguidamente obtenemos la desviación estándar haciendo uso de esta función de Excel. Seguidamente el coeficiente de variación, que es la división de la desviación estándar entre el promedio de la resistencia a la compresión. Y finalmente ya podemos obtener la resistencia característica de las unidades de albañilería, el F'B, restando simplemente el promedio del Fb menos la desviación estándar, como nos indica la fórmula, y obtenemos un F'B de 74.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Según la tabla 1 de la norma 070 de albañilería, pues nos dice que la resistencia característica a la compresión, F'B, para cada tipo de los ladrillos debe tener el siguiente valor mínimo. Por ejemplo, para el ladrillo tipo 1, de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este caso estamos obteniendo un F'B de 74.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que cumple satisfactoriamente. Es decir, incluso
nos cumpliría para un ladrillo tipo 2. Bien, y de esa manera hemos obtenido la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a la humedad. La humedad es el porcentaje de agua que posee la unidad de albañilería en su estado natural, con respecto a su peso en estado seco. Primero se obtiene el peso de las unidades en estado natural, luego su peso en estado seco, colocando pues las unidades de albañilería en un horno eléctrico durante 24 horas a una temperatura de 110 grados centígrados. Veamos. Tenemos la norma que rige este ensayo, el nombre de la ladrillera. Estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, la denominación de ladrillo que es artesanal, la ubicación y la fecha de ensayo. Este ensayo de humedad se obtiene mediante la siguiente fórmula, restando el peso en estado natural del ladrillo menos el peso seco entre el peso seco y a todo lo multiplicamos por 100 para obtener este valor de la humedad en porcentaje. Necesitamos ensayar también 5 muestras o 5 ladrillos y en primer lugar para cada uno de los ladrillos se registra su peso en estado natural. Por ejemplo, para el ladrillo número 1 tenemos un peso en estado natural de 2.871 gramos. Seguidamente, su peso en estado seco. Por ejemplo, para este primer ladrillo tenemos un peso seco de 2.787 gramos. Y seguidamente pues aplicamos la fórmula y obtenemos, por ejemplo, para el ladrillo número 1 un porcentaje de humedad de 3.01%. Y así para cada uno de los ladrillos. Finalmente obtenemos un promedio, en este caso de 1.49%. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a succión. La succión es la medida de avidez de la unidad de albañilería y la predisposición a quitarle agua al mortero, lo que ocasiona una adherencia muy débil con la unidad de albañilería. Las muestras se secan en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados, luego de 24 horas se retiran para obtener el peso seco, luego se colocan las unidades en una bandeja con un fluido constante de agua. La muestra debe estar en contacto con el agua durante 1 minuto. Luego se retira, se seca e inmediatamente se pesa la muestra en una balanza electrónica. Veamos. Tenemos la norma que rige este ensayo, el nombre de la ladrillera. Estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, la denominación que es ladrillo artesanal, la ubicación y la fecha de ensayo. El valor o la medida para este ensayo de succión pues se obtiene aplicando la siguiente fórmula. Tenemos succión S, que es igual a un valor de 200, que es la succión normalizada, 200 centímetros cuadrados, por W, que es el aumento de peso en gramos, entre L, que es el largo promedio de la superficie de contacto en centímetros, por B, que es el ancho promedio de la superficie de contacto también en centímetros. Tenemos también 5 muestras o 5 ladrillos. Para cada uno de los ladrillos registramos su largo L en milímetros, su ancho B en milímetros también y su espesor o su altura también en milímetros. Por ejemplo, para este ladrillo número 1 tenemos un largo de 212.55 milímetros, un ancho de 124.37 milímetros y un espesor o una altura de 78.70 milímetros. Seguidamente se registra un peso inicial en estado seco y un peso final después que el ladrillo haya estado en contacto con el agua. Seguidamente calculamos ya el valor de W, que es el aumento de peso, simplemente restando pues el peso final menos el peso inicial y obtenemos estos valores en gramos. Seguidamente determinamos el área bruta multiplicando el largo por el ancho, que es el área de contacto con el agua. Lo dividimos entre 100 para obtenerlo en centímetros cuadrados y seguidamente ya podemos calcular la succión para cada uno de los ladrillos aplicando la fórmula y obtenemos, por ejemplo, para este primer ladrillo una succión de 68.85 gramos y así para cada uno de los ladrillos. Finalmente obtenemos un promedio, en este caso tenemos 52.43 gramos de succión promedio para este ensayo. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a absorción. Este ensayo está relacionado con la propiedad de durabilidad de las unidades de albañilería.
donde la unidad tiene alto porcentaje de índice de absorción. Esto implica que el material es bastante poroso, lo que induce a que la unidad sea menos resistente al intemperismo. Este ensayo se realiza con las mediciones de los pesos de las unidades en estado seco, después de secarlos en el horno durante 24 horas a 110 grados centígrados, y luego en estado saturado durante 24 horas. A esta diferencia de pesos se le llama absorción. Veamos. Tenemos la norma que rige a este ensayo, el nombre de la ladrillera. Estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, la denominación, que es un ladrillo artesanal, la ubicación y la fecha de ensayo. Este ensayo de absorción se obtiene mediante la siguiente fórmula, restando el peso saturado menos el peso seco entre el peso seco por 100 para obtener también este valor de absorción en porcentaje. Para este ensayo también se necesitan 5 ladrillos o 5 muestras. Podemos en un primer momento registrar, si deseamos, el peso en estado natural de cada uno de los ladrillos. Seguidamente registramos su peso seco de cada uno de los ladrillos. Luego se registra su peso saturado de cada uno de los ladrillos. Finalmente, pues aplicando la fórmula, obtenemos esta absorción. Para el ladrillo número 1 tenemos una absorción de 22.91%. Y así para cada uno de los ladrillos. Finalmente obtenemos el promedio, en este caso 22.67% como valor promedio de absorción para este ensayo. Y según la tabla 331.017 de la norma técnica peruana, nos da pues los máximos valores en porcentaje para absorción para cada tipo de ladrillo. Para el ladrillo tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, nos indica que este valor máximo es sin límite. Para el ladrillo tipo 3, de 25%, y para el ladrillo tipo 4 y tipo 5 de 22% como máximo. En este caso, como estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, pues no tenemos límite, por lo tanto cumple satisfactoriamente. Incluso cumpliría pues para un ladrillo tipo 3 que tiene como máximo valor 25%. Bien, y de esa manera hemos realizado el ensayo de absorción para las unidades de albañilería. Seguidamente tenemos el ensayo correspondiente a la resistencia a la compresión de la albañilería. Para este ensayo es necesario construir pequeñas pilas. Estas pilas son prismas de albañilería simple. Se caracteriza por el asentado de unidades, ladrillos macizos, uno encima del otro, hilados mediante juntas de mortero. La resistencia característica a la compresión axial de las pilas, F'M, depende de la esbeltez. Veamos. Tenemos la norma que rige a este ensayo, el nombre de la ladrillera. Estamos trabajando con un ladrillo tipo 1, la denominación que es artesanal, la ubicación y la fecha del ensayo. Este ensayo sobre resistencia a la compresión de la albañilería se obtiene en primer lugar dividiendo la carga máxima de rotura entre el área de la sección de la pila y seguidamente el valor de la resistencia característica de la albañilería, F'M, se obtiene pues restando el promedio de Fm menos la desviación estándar. Tenemos en este caso 3 pilas, es decir, hemos construido 3 pilas de ladrillos y para cada una de las pilas registramos su alto, su ancho y su espesor en centímetros. Seguidamente calculamos su esbeltez, que no es más que la división del alto de la pila entre su espesor. Por ejemplo, para la pila número 1 tenemos una esbeltez de 2.11 centímetros. Seguidamente, a cada una de estas pilas pues lo sometemos a la prensa hidráulica para obtener su carga máxima de rotura. Por ejemplo, la pila número 1 soporta una carga máxima de 15.129.62 kilogramos. Y así obtenemos sus valores para cada una de las pilas. Calculamos su área, que es el área en donde se le aplica la carga, sería pues la multiplicación del ancho de la pila por su espesor, y obtenemos, por ejemplo, para la pila 1 263.89 centímetros cuadrados. Y ya podemos entonces determinar su resistencia a la compresión dividiendo la carga máxima de rotura entre su área. Y obtenemos, por ejemplo, para la pila número 1 57.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Seguidamente, la tabla número 10 de la norma E070 de albañilería nos da factores de corrección de F'M por esbeltez.
es decir, de acuerdo a la esbeltez que tiene cada una de las pilas, vamos a obtener un factor de corrección que nos va a permitir finalmente obtener la resistencia de la albañilería. En nuestro caso, por ejemplo, para la pila número 1 tenemos una esbeltez de 2.11 centímetros, que estaría pues entre 2 y 2.5. Entonces tenemos que interpolar para obtener ese factor de corrección. Para una esbeltez de 2 le corresponde un factor de 0.73, para 2.11x y para 2.5 0.8. Interpolando obtenemos un factor de corrección por esbeltez para la pila número 1 de 0.7454. Seguidamente, la resistencia a la compresión de la albañilería pues será la multiplicación de esta resistencia por su factor de corrección. Obtenemos 42.74 kilogramos sobre centímetro cuadrado para la pila número 1 y así para cada una de las pilas. Seguidamente obtenemos el promedio, asimismo la desviación estándar haciendo uso de esta función de Excel y ya podemos obtener la resistencia característica de la albañilería, que sería la resta de la resistencia FM promedio menos su desviación estándar. Y tenemos en este caso 38.23 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Viendo la tabla 9 de la norma E070 de albañilería, tenemos por ejemplo aquí quincón artesanal para pilas, un valor mínimo de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este caso hemos obtenido 38.23 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que estaría dentro de lo correcto. Para quincón industrial, por ejemplo, ya tenemos valores mucho más altos. Bien, y de esa manera hemos realizado este ensayo sobre resistencia a la compresión de la albañilería. Bien, eso sería todo entonces con respecto a los diferentes ensayos que se realiza a las unidades de albañilería. No olvides de suscribirte a mi canal LICMAT 20, activar la campanita de notificaciones y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.